Los sábados, entre las 11 y las 13 horas, Pablo Cufré y Cecilia Genovese te hacen compañía con la mejor información, entrevistas, buena música y todo lo que tenés que saber para arrancar el fin de semana pleno. Dale, prendete a Mirá Vos, prendete a Identia. Y tenemos otra comunicación, Ceci. Vamos a seguir charlando y reflexionando y dando contexto también a la actualidad. Sí, justamente dando contexto y un poco de perspectiva. Decíamos hoy más temprano que estamos en una realidad política que es un poco resbaladiza para el análisis. Uh-huh. Y lo que veía yo esta semana, que bueno, fue el aniversario de la muerte del general San Martín y que hubo actos y empezaron a circular un montón de memes que hablaban, ¿no? Lo mostraban a San Martín como agarrándose la cabeza, como diciendo, ¿para qué hice todo esto? Sí. Si después van y pasa lo que pasa, ¿no? Entonces me venía un poco la idea de esto, de darle perspectiva histórica a este contexto político. Y para eso le vamos a pedir ayuda a Martín San Martín, que es licenciado en Ciencias Políticas, es profesor de Enseñanza Superior en Ciencias Políticas y es docente de la universidad, acá en la Facultad de Turismo y Urbanismo en la Villa de Merlo, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Pablo Cufré y Cecilia Genovese, te saludamos. Buen día, Pablo. Buen día, Cecilia. ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Gracias por la invitación. No, un placer. Gracias a vos por este ratito con el mediodía ya de Mira Vos y por esta tarea difícil que te vamos a encomendar, que es poder poner en clave de historia este contexto actual político que es tan complejo. Sí, no, la verdad que es bastante desafiante, sobre todo vincular dos momentos históricos tan distintos. Yo quiero aclarar primero, no soy historiador. Pero vamos a hablar de historia, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poquito de historia. Es complicado comparar dos cosas cuando son muy distintas o cuando no tienen ningún atributo en común, digamos. Hablar de la gesta libertadora de hace 200 años, 200 y pico. Y hoy es bastante difícil porque los contextos históricos son demasiado diferentes. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, más allá de que podemos tal vez hacer un pequeño reconto de lo que fueron estos 200 años de historia de nuestro país, ¿no? Y del mundo, es tomar algunas nociones, ¿no? Y ver cómo se desarrollan hoy en día esas nociones, ¿no? Por ejemplo, la noción de libertad, ¿sí? La noción de independencia. Sí. ¿No? Y la noción de colonia. Bien. Bueno, igual son tres ejes que sí permiten hacer trazar un hilo desde la historia hasta la actualidad, porque son tres palabras muy vigentes. Sí, exactamente. Son tres palabras muy vigentes. Hace 200 años, 200 y pico, a ver, en el 2016, hace unos años, se cumplieron 200 años de la gesta libertadora, ¿no? que encabezó el general San Martín. Hay muchas cosas para decir de aquel momento y de que son momentos tan distintos, como decíamos, pero estos tres elementos creo que atraviesan, es un elemento en común que podemos comparar, ¿no? La libertad, la independencia y la situación colonial. Sí. En la época de San Martín tenían un significado completamente distinto a lo que tienen hoy. Ha habido también una apropiación ideológica de esos conceptos por parte de sectores del poder. E incluso la gesta libertadora y nuestros próceres han sido manipulados con fines estatales. Sí. 80 años después, 60 años después, 90 años después de la gesta libertadora. Es decir, nuestros próceres, por llamarnos de alguna manera, cuando somos nuestros, tenemos que pensar en el continente latinoamericano, ¿no? No solamente en Argentina. Pensemos que el proyecto de San Martín no era liberar a la Argentina, Chile y a Perú,
esos son estados nacionales que se conformaron con posterioridad. Claro. Lo que teníamos era el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú, la capitanía de Chile, ¿no? No teníamos estados nacionales conformados. Ahora, para que se pudieran conformar esos estados nacionales que se conformaron hacia fines del siglo XIX, y la gesta libertadora fue a comienzos del siglo XIX, entre el 16 y el 22 fue la gesta sanmartiniana. Bueno, lo que había eran estos virreinatos, y es condición para que se conformen luego los estados nacionales que esas colonias primero se independicen. Queremos decir que la independencia en aquel momento significaba independizarse de una potencia colonial, ¿no? Claro. San Martín tenía vínculos también con la corona británica, porque justamente eran adversarios políticos y económicos de la corona española, ¿no? De hecho, las logias masónicas a las que pertenecen estos héroes de la independencia, ¿no? así llamados, se habían formado en Inglaterra. Por ejemplo, la logia Lautaro, a la que pertenecía San Martín. Entonces, en aquel momento, la independencia significaba romper una situación colonial, ¿no? Romper una situación colonial, sí. Pero no significaba, por ejemplo, pasar a una democracia. Claro, no estaba todavía claro, en el mapa esa idea. No estaba en el horizonte histórico la idea de democracia. Sí hay un hecho importante que había ocurrido pocos años antes, a finales del siglo XVIII, que es la Revolución Francesa, ¿no? Esto es un dato muy, muy importante, ¿no? En 1789 se produce la Revolución Francesa, y es una revolución de la que participaron los sectores populares, llamados el Tercer Estado en aquel entonces, y una burguesía en ascenso, que lo que quería era cortar los lazos feudales, los lazos nobiliarios con la monarquía, para poder obtener libertad de comercio. Es decir, las tres banderas que levantó la Revolución Francesa: libertad, fraternidad e igualdad, no son tres elementos que se dieron en simultáneo, sino que triunfó la libertad de comercio sobre la fraternidad y la igualdad, ¿no? De hecho, hoy el mundo es más desigual que hace 200 años, ¿no? El 1% de la población concentra la misma riqueza que el 99% restante. Entonces, en materia de igualdad hubo un retroceso, no hubo un avance. Ahora, la burguesía logra la libertad de comercio, se impone sobre los demás sectores que impulsaron la Revolución Francesa, pero es el gran acontecimiento de fines del siglo XVIII. De hecho, los revolucionarios de Mayo, en el virreinato del Río de la Plata, también podemos encontrar los nombres de estos héroes en las calles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a representantes de los jacobinos, de los revolucionarios portavoces del ideario de la Revolución Francesa, en la figura de Castelli y en la figura de Monteagudo. Hay una novela hermosa de Andrés Rivera que es La Revolución es un sueño eterno, y que si la buscan yo siempre recomiendo esta película. Siempre cuando di clases en secundaria la recomendaba a los alumnos ver, aunque sea la película, si no querían leer la novela. Está en YouTube, La Revolución es un sueño eterno, y está Lito Cruz haciendo de Castelli, personaje hermoso, el orador de la Revolución de Mayo. Que bueno, es enjuiciado. Acá tenemos otro punto en común con el presente, ¿no? Estos personajes que luchaban por la igualdad de los habitantes del suelo indoamericano, ¿no? De los aborígenes, respecto de sus coetáneos, luchaban contra toda jerarquía social, luchaban realmente por la igualdad, fueron enjuiciados injustamente, fueron condenados injustamente, fueron acusados de corrupción. Esto nos resuena hoy porque sigue pasando lo mismo cada vez que algún dirigente político intenta tomar alguna medida mínimamente redistributiva, mínimamente en favor de la igualdad, es acusado de corrupción, llevado a juicio o proscripto, ¿no? Esto sigue pasando. Bueno, esto se lo hicieron a Castelli, y Castelli termina muriendo. Justamente el orador de la Revolución de Mayo termina muriendo de un cáncer de lengua. Entonces estaba todo este fermento posterior a la Revolución Francesa,
y en aquel momento la libertad podía leerse de diferentes maneras, ¿no? Los jacobinos o los representantes del ideario de la Revolución Francesa leían la libertad como igualdad, ¿sí? Ahora, para San Martín era un proyecto de independizar a las colonias respecto a la potencia colonial, pero no estaba en contra de la monarquía, no estaba en su ideario de establecer una democracia burguesa. Lo que San Martín buscaba, junto con Belgrano, era restituir a el gobierno inca. Buscaban el descendiente del inca para nombrarlo rey, no de argentino, Perú, Chile, sino de todo el continente. Claro. El proyecto de San Martín era un proyecto continental, no era un proyecto nacional, ¿no? Luego, a fines del siglo XIX, la generación de 1880, cuando se unifica el virreinato, se unifican las provincias unidas del Río de la Plata con Buenos Aires, había una disputa por el puerto, por las regalías que deja el puerto en un país cuya estructura económica era agroexportadora, ¿no? Como lo sigue siendo hoy en gran medida. Sí. Eso no cambió. Claro, entonces por el puerto salían las materias primas, los forrajes, en alguna medida el alimento, que iba a alimentar a la clase trabajadora inglesa en este acuerdo, en esta división internacional del trabajo, donde Argentina exporta materia prima y alimentos poco elaborados incluso, o forraje en muchos casos, granos, a cambio de bienes industriales elaborados por la industria británica. Entonces, esta división donde la industria, la burguesía británica se queda con la industria y la burguesía pampeana se queda con el agro, funcionó dándole enormes ganancias a un sector terrateniente que, si quieren, podemos recordar la generación de 1880 se forma sobre la base de un genocidio, ¿no? El general Roca masacrando a los pueblos de nuestra Patagonia, de la pampa húmeda. A los soldados se les paga con tierras. Esos soldados no tenían ningún tipo de habilidad comerciante ni productiva, por lo tanto vende a precio vil, a 2 pesos por decir, ¿no? A 300 familias patricias las tierras más fértiles del mundo, ¿no? Ahí surge una clase terrateniente, una oligarquía que va a controlar los destinos del país, de Argentina ya como República Argentina unificada, ¿no? Cometiendo fraude, eligiéndose entre ellos presidentes, gobernadores, a través del fraude, lo que ellos llamaban el fraude patriótico, ¿no? Porque no se le permitía votar. Primero, las mujeres no votan hasta el segundo gobierno de Perón, ¿no? Pero no podía votar ninguna persona que no fuese rico, que no tuviese hectáreas. Entonces el voto censitario, ¿no? Recién esto se modifica con la ley de España en 1912, que permite que en 1916 un desprendimiento de la élite que conforma la Unión Cívica Radical llegue por elecciones populares, ahora sí votan después de la ley de Peña todos los sectores sociales, varones, ¿no? Vamos a decir, pero puede votar el obrero, el peón. Había una amplitud del sistema político y una ampliación democrática y participativa. Ahora, esto es interrumpido por los golpes de Estado en el 30, donde vuelve el fraude patriótico, los grupos oligárquicos. Y a partir de la década del 30 hay una gran crisis a nivel mundial, el crack del 29, también tenemos las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en Europa, se corta este flujo comercial con Inglaterra y hay que sustituir las importaciones que antes venían de Europa. Aparece una industria incipiente, liviana, en la década del 30, que después va a ser el eje del proyecto del peronismo, ¿no? La industrialización del país, otorgar derechos laborales para que sea atractivo migrar para los peones rurales, migrar del campo a la ciudad para trabajar en mejores condiciones, con derechos laborales, con sindicatos fuertes. Y a partir de allí, esta oligarquía desplazada del centro de la escena, este sector agroexportador, que al no poder consensuar un proyecto de país con una incipiente y dependiente del Estado burguesía industrial, reafirma su poderío a través de los golpes de Estado, digamos, ¿no? Y se llega a una situación de empate entre estas dos fracciones, la fracción exportadora y la fracción industrial, del cual todavía no hemos salido. La fracción ligada a los sectores, al mercado internacional, el sector agroexportador,
va a continuar lo que en la colonia era una situación colonial, nada más que ahora es una situación neocolonial de dependencia, ¿no? Entonces uno puede preguntarse si la independencia lograda en 1816 hoy se refleja, ¿no? Si bien formalmente el Estado argentino es autónomo, es un Estado independiente, la presencia del Fondo Monetario Internacional y los partidos políticos que representan al sector agroexportador, que traen al Fondo Monetario Internacional para financiar la fuga de capitales, las empresas que en los últimos años han tenido ganancias extraordinarias, para sacar del país esas ganancias necesitan transformar los pesos a dólares, no hay dólares, entonces el gobierno de Cambiemos toma la deuda externa más grande de la historia de nuestro país para financiar esa fuga de capitales, formar activos en el exterior de esas empresas, pero la deuda nos queda a nosotros. Y el Fondo Monetario Internacional, cuando te presta, no es que espera que le devuelvas, además viene a controlar tus cuentas y decir qué puedes gastar, en qué no puedes gastar, hasta dónde puedes emitir, cuándo no puedes emitir y en qué debes poner el dinero, digamos, como Estado, ¿no? Entonces podemos cuestionar. Perdón, Martín, ahí volvemos a la idea de colonia un poco, ¿no? Porque nos transformamos en una especie de enclave colonial del Fondo Monetario Internacional. Exactamente, sobre todo porque se mete en cuestiones de política interna. Nos dice cómo gastar en cuestiones económicas. Entonces, desde el año 18, nuestro país ha perdido soberanía, ha perdido independencia, si queremos, en decisiones de política económica. Claro. Después vino la pandemia. Ya sabemos todos los obstáculos extra que hubo, pero digamos que ese es el obstáculo inicial más fuerte que tenemos de acá en adelante por seguramente muchos años. Ahora, ¿cómo está ligado? Hablabas, ¿no?, de la generación del 80 y de esa época de los últimos años del siglo XVIII. Y hoy más temprano decíamos que Javier Milei dice que hay que volver a la Argentina previa al 1900, y al mismo tiempo pensaba que una de las familias más beneficiadas en la conquista del desierto fue la familia Bullrich, ¿no? Mirá qué presente está esa Eso época, está súper presente en la disputa electoral actual. Dos de los candidatos están... Bullrich no lo dice claramente, pero su apellido la lleva directamente a esa... A las familias patricias, ¿no? A la familia Patricia Bullrich. Y el otro te lo dice de frente, que es una de las virtudes que se le achacan, ¿no? Que te dice las cosas de frente, que quiere volver a esa época en la que los obreros no votaban, las mujeres no votaban, los derechos laborales no estaban ni en vista. O sea, fíjate qué presente que está, ¿no? Sí, eso está absolutamente presente, y además nos queda un tercer elemento que es la libertad, ¿no? Justamente, Martín, Pablo te habla, ¿cómo estás? Justamente es un tema que me parece que es eje, en el sentido de qué denominan las palabras, qué significa la libertad para los distintos grupos que están en pugna y que, como venías historizando, siempre lo estuvieron, y me parece que es un tema que le tenemos que dedicar un ratito. Lamentablemente estamos sobre la hora de cierre del programa, pero lo que les propongo a ustedes y a la audiencia es que en breve, en próximos programas, retomemos esta cuestión y le dediquemos el tiempo que merece. ¿Les parece? Sí, cómo no, por supuesto. Porque me parece que es un tema que no solo es interesante, sino que es justamente uno de los ejes, ¿no? De cuando justamente en el nombre la libertad avanza. ¿Qué libertad? Libertad de quién, para quién. Porque hay una apropiación, ideológica del significante libertad, como hubo una apropiación ideológica de los próceres también, ¿no? E incluso de la palabra. Que legitimen un proyecto nacional que no estaban en la mente de ellos, ¿no? Incluso en la palabra derechos. Es otra de las palabras que hacen eje en esto, ¿no? Derecho a qué y para quién y de qué cosas. Pero bueno, ahora te agradecemos, Martín, la comunicación, y te comprometemos a venirte en cuanto se pueda o hacerlo por teléfono, pero abordar esto con dedicación particular.
Con todo gusto. Bueno. Queda ya la invitación hecha al aire, igual ya habíamos charlado antes con Martín esto de poder seguir. Exactamente, me parece que puede ser muy interesante para también tenerlo presente y reflexionar. Nosotros nos despedimos, bien. Ceci. Dale. Nos encontramos. Sí, se nos hizo la hora. Muchas gracias, Martín. No, gracias a ustedes, un placer. Gracias, igualmente. Un abrazo grande. Un abrazo grande para los dos y para la audiencia. Gracias.